Muy buena tarde. Hoy les acompaña el docente Hernando Antonio Ibargüen, quien labora en la institución educativa rural Alianza para el Progreso en el corregimiento de Vigáez, municipio de Vigía del Fuerte. Bienvenidos a Reflexiones Pedagógicas. Un espacio de reflexión sobre los desarrollos históricos de la educación y su interrelación con las dinámicas pedagógicas actuales. En este podcast profundizaremos en cómo las pedagogías críticas, nacidas de un contexto histórico, pueden interpelar y transformar las prácticas educativas contemporáneas. Hoy me acompañan Verónica Freile, José Marulanda y Pedro Fajardo, quienes explorarán desde distintas perspectivas cómo las pedagogías históricas siguen influyendo en nuestras dinámicas educativas. A lo largo de esta conversación citaremos las ideas de autores claves como Ozenbach, Pérez, Maldonado y Giroux, entre otros, para contextualizar y fundamentar nuestras reflexiones. Acompáñenos en este viaje de descubrimiento sobre la educación y sus posibles transformaciones. Historia de los sistemas educativos en Iberoamericana. Comenzamos este recorrido por la historia de los sistemas educativos en Iberoamericana. Es fundamental entender el origen y las transformaciones de estos sistemas para contextualizar cómo llegaron a ser lo que son hoy y qué implicaciones tiene esto para la educación actual. En sus estudios, Ocheva, en el 2004, explica que los sistemas educativos de Iberoamericana, a pesar de sus orígenes coloniales, han pasado por una serie de transformaciones. Desde las primeras formas de educación impuestas por los colonizadores, hasta la evolución hacia modelos más inclusivos y democráticos, aunque en muchos casos aún centrados en la transformación de conocimiento desde una estructura jerárquica. Es relevante señalar que a lo largo de la historia, la educación en la región ha estado marcada por desigualdades sociales, políticas y económicas, lo que ha llevado a diversas reformas e intentos de modernización. Este proceso histórico nos ayuda a comprender los retos actuales que enfrenta la educación en Iberoamericana, como la necesidad de incluir la diversidad cultural y las voces históricamente marginadas en las prácticas pedagógicas. Por ello, la educación en Iberoamericana no solo debe ser vista como una herramienta colonial, sino como un espacio de transformación constante, en donde los actores educativos deben reflexionar y replantear sus enfoques, tal como lo proponen las pedagógicas críticas. Vamos a hablar de pedagogías críticas y su influencia actual. Las pedagogías críticas
como las propuestas por Paulo Freire y Henry Giroux, se han convertido en herramientas fundamentales, sobre todo para repensar la educación en el siglo XXI, en la época actual en la que estamos viviendo. La teoría busca cuestionar las estructuras de poder en la sociedad. Y esta postura crítica debe ser integrada en la práctica pedagógica. Bien, hasta ahí. Giroux sostiene que la pedagogía crítica no solo debe transformar el aula, sino también influir en la sociedad, convirtiendo la educación en un espacio de libertad, reflexión y transformación social. Freire, en su obra Pedagógica del oprimido, ha propuso mejor, que la educación no es un proceso neutro. Para él, la educación debe estar orientada a la liberación de los estudiantes, permitiéndoles a ellos ser agentes activos en la transformación de su realidad. Es decir, que la educación debe transformar el contexto en el que están nuestros estudiantes, nuestros jóvenes. En el contexto actual, esto se refleja en la latente necesidad que los docentes promuevan o promovamos un pensamiento realmente crítico que desafíe las estructuras tradicionales de conocimiento y de poder, o sea, lo que conocemos neutralmente hasta el momento. Además, la pedagogía crítica tiene una fuente de relación con el concepto de decolonialidad. Como señalan algunos autores como Arévalo y Gonsalvo, es esencial que los educadores reconozcan la importancia, oigan bien, de cuestionar las estructuras coloniales que aún están presentes en muchos de nuestros sistemas educativos, en los que tradicionalmente conocemos, especialmente en aquellos países que sufrieron una profunda colonización europea. La pedagogía decolonial promueve una educación que es inclusiva, democrática y que fomenta la justicia social. Es por ello que la implementación de pedagogías críticas y decoloniales en el ámbito educativo es ahora más relevante que nunca. Estos enfoques ayudan a cuestionar y a desafiar los modelos de educación tradicionales, como lo decíamos anteriormente, y a construir alternativas que puedan, como decíamos, atender a las necesidades y realidades actuales de los estudiantes. Aplicación de las pedagogías críticas en la educación contemporánea. En la educación contemporánea, las pedagogías críticas no solo se aplican en la teoría, sino que también tienen un impacto directo en la práctica educativa diaria. Hoy vemos que muchos docentes implementan enfoques pedagógicos que fomentan la participación activa de los estudiantes, la reflexión crítica y el aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, los modelos pedagógicos actuales buscan fomentar el pensamiento crítico, promoviendo que los estudiantes cuestionen no solo lo que aprendan, sino cómo aprenden. Esto se logra a través de prácticas como el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes no son simples receptores de conocimiento, sino que también construyen su propio aprendizaje a través de experiencias significativas. Además, las pedagogías críticas permiten que la educación sea más inclusiva y accesible, adaptándose a las diversas realidades y contextos de los estudiantes. Por ejemplo, en zonas rurales y
marginadas, se pueden implementar estrategias que respeten las tradiciones y culturas locales, lo que convierte la educación en un proceso más equitativo. Conclusión y reflexión final. Para concluir, hemos visto cómo los desarrollos históricos de la educación en Iberoamérica, en particular los sistemas coloniales y sus reformas, siguen teniendo un impacto profundo en la educación actual. Al mismo tiempo, las pedagogías críticas nos ofrecen un marco para repensar cómo educamos, buscando una educación transformadora, inclusiva y justa. Las pedagogías críticas y decoloniales no solo buscan cambiar los métodos de enseñanza, sino que proponen una transformación más profunda en cómo vemos la educación. En lugar de ser un proceso vertical y de control, debe ser un acto liberador que permita a los estudiantes cuestionar y transformar su realidad. Invitamos a todos los oyentes a reflexionar sobre sus propias prácticas educativas y pensar en cómo pueden incorporar estos enfoques críticos en su día a día. La educación, como bien nos enseñan los teóricos críticos, debe ser una herramienta para la transformación social y la justicia. Gracias por acompañarnos en este episodio de Reflexiones Pedagógicas. Los invitamos a seguir explorando estos temas y a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros juega en la construcción de una educación más justa y transformadora.